Hola, hola mis queridos, muy bienvenidos a este podcast del Sancocho del Ser, un podcast en el que hablamos de todos los ingredientes que hay que ponerle al día a día para vivir una buena vida, una vida excepcional. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Carolina Bamón y Nicolás Bamón, en Instagram como Caro Bamón y Nico Ainur, y en Facebook como Bamón Vida Excepcional. También les queremos contar que estamos haciendo sesiones remotas en esta época de cuarentena, que es un muy buen momento de reflexión y de toma de decisiones, así que aprovechen para conectar con nosotros. Hoy le tocó el turno al ingrediente de la armonía. La armonía, de eso vamos a hablar. Hola Nico, ¿cómo te va? Caro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están escuchando, cualquiera sea el día que nos están escuchando. Yo les confieso que el día de hoy, mientras estamos grabando este episodio, es domingo en la mañana. Y les confieso esto porque hoy tengo un poquito de nostalgia. Nostalgia como en el corazón, me da duro. ¿Por qué? Porque hace rato que no lo vivo. Es una experiencia que les quiero compartir, que es encontrarnos a comer huevitos con mazorca en la casa de mis papás. Es una tradición familiar que tenemos desde hace muchos años. Creo que desde que tengo memoria, los domingos son huevitos con mazorca. Y pues en la medida en la que ha venido pasando el tiempo, o sea, cuando era niño pues era algo natural. Mi papá era el que hacía el desayuno los domingos. Después en la adolescencia ya empezó a hacer un plan, ya empezó a generar expectativa en nosotros. Entonces recuerdo mucho que con Carolina nos inventamos una canción que tenía que ver con los huevitos con mazorcas. ¿Usted se acuerda de esa canción, Coquis? ¿Cómo era? Claro, huevitos con mazorca, queremos desayuno. Sí. Así es. Ajá. Y bueno, ya después que se van los pájaros del nido, pues yo me casé, mi hermana se independizó, empezaron los viajes, demás cuestiones. Todo cambió, menos la tradición de los huevitos con mazorca. Pero les voy a decir la verdad, los huevos con mazorca de mi papá son insuperables. Es verdad, es lo mejor que existe en huevos con mazorca. Pero lo que yo el día de hoy extraño es nuestras conversaciones. Las conversaciones que teníamos nosotros los domingos por la mañana, que eran tal cual lo que acabas de decir, Caro. Armonía, armoniosas. Y bueno, el día de hoy estamos acá dando la cara a este tema y pues obviamente añorando que eso sea algo que podemos experimentar todos de nuevo después de esta cuarentena, y ojalá seamos todos los que podemos volver a vivir esos momentos de armonía en familia. ¿Por qué, Caro? Porque pues obviamente es algo que necesitamos, es algo que en este momento requerimos vivir, el tema de ser amorosos con nosotros mismos, sobre todo a través de las palabras. ¿Listo? Las palabras. Hoy justo vamos a hablar de eso, o sea, la armonía en este capítulo, en este episodio de podcast va a estar enmarcado en la manera como nos estamos hablando. Me gusta mucho el recuerdo que traes de los huevitos con mazorca, porque definitivamente es una representación en nuestra vida de armonía, de cómo el construir unas relaciones sanas, limpias, desde una buena comunicación, nos genera armonía, que se lo debemos a mi mamá. Aquí ella es la protagonista del ejercicio. Desde que éramos niños nos enseñó a hablarnos directamente, transparentemente, enfocadamente y además muy respetuosamente. Por lo tanto, pues eso generó en nosotros una gran capacidad de tener relaciones armoniosas, pues tanto que por eso trabajamos juntos Nicolás y yo, y lo hacemos en una manera armónica precisamente. A pesar de todo, ¿no? A pesar de lo que me tocó con mi hermana, vivimos la armonía, eso sí. Eso lo dejamos ese tema lo dejamos para otro episodio. Que no falte el bullying entre hermanos. Sí, que no falte el bullying entre hermanos. Ahí está pintado.
Bueno, lo que queremos hoy es compartir un poquitico de esa estructura de armonía a través de la comunicación en las relaciones, porque yo no sé si se te ha pasado a ti, Nico, pero a mí sí me ha pasado que las personas en mi edificio al frente como que se empezaron a hablar durito, ¿no? Entonces, estar todo el día con el esposo, con la esposa en la casa, con los hijos o con los papás en la casa, nos llevó a enfrentarnos directamente a construir o a tener que comunicarnos todo el tiempo. Y eso, pues si no sabemos cómo hacerlo de manera armónica, pues entonces nos forman los líos, ¿no? Pero bueno, digamos que ese no es el fun fact del que quiero hablar. Les tengo un super fun fact, Nico, hablando de este tema. A ver, compártenos el fun fact del día de hoy, por favor. Claro que sí, pues fíjate que vamos a hablar de la armonía desde la palabra, ¿cierto? Desde la armonía en las relaciones. Y últimamente me he venido dando cuenta de que todo este movimiento mundial hizo que los influencers, lo que antes llamábamos influencers, se quedaran como callados. O sea, ya las personas que utilizaban este lenguaje superficial o con un enfoque negativo o con enfoque de bullying, estas personas dejaron de ser el centro de atención. El centro de atención ahora, las personas están teniendo experiencias en sus vidas que los está llevando a buscar algo distinto y por lo tanto solamente se han mantenido en el tiempo los influencers que de verdad tienen algo para decir. Y entonces, ¿cuál es el fun fact? Hoy les quiero hablar de dos influencers que para mí tienen como esta línea de la que estoy hablando concretamente. Uno es John Krasinski, tal vez lo recordemos porque hacía el papel de Jim Halpert en The Office, que es una serie bastante, sí, claro. ¿Sabes? Bastante maravilloso. Un estilo bastante único, él. Sí. Pues obviamente él desde su posición de famoso, pues siempre ha tenido la posición de influencer, pero en estos días ha construido toda su comunicación alrededor de algo que me parece maravilloso, que son las good news, o sea, las buenas noticias. Entonces, súper invitados a que se pasen por su canal para que observen todas las cosas buenas de las que está hablando y ha hecho que este señor se vuelva como temas de conversación. Entonces, pues me parece súper interesante eso. Y la segunda parte del fun fact que les tengo es una influenciadora colombiana que yo empecé a seguir poco antes de que comenzara todo este asunto, más tal vez desde principio de año o finales del año pasado, desde diciembre, que se llama Marcela. Y todos, digamos que todas sus redes son Marce la recicladora. Ella es una recicladora. Ah, sí, la conozco, divina. ¿La conoces? Hermosa ella. Maravillosa, es una mujer preciosa, sí, con un propósito de vida súper concreto, supremamente auténtica, orgullosa de ella misma. Que de lo que nos habla es de pues manejar bien los residuos, porque pues ella como recicladora tiene que pasar al frente de las casas a las basuras a recogerlas. Entonces lo que ha hecho durante todo el tiempo es enseñarnos cómo organizar los residuos, cómo organizar la basura para que ellos puedan hacer un mejor trabajo. Pero en estos momentos, en estos días de pandemia, cuarentena y tal, ha utilizado su capacidad de influenciar para ayudar a sus compañeros recicladores. Entonces ha hecho varias campañas para recoger recursos, para visibilizar la situación que están viviendo. Y pues me parece maravilloso porque desde su estilo, que es muy constructivo, ella tiene tiene como una manera de saludar que es hola mis reciclamores. Me parece sí, muy útil su manera de comunicación para hablar de este tema, que es generar armonía a través de la comunicación. Entonces vamos a hablar hoy de ese tema. ¿Qué tal, Nikki? ¿Cómo te parece? No, auténtica. Marce se me hace súper auténtica, súper real, que es una de las cosas que en este momento estamos experimentando. Pues, ¿cuál es el fenómeno, Caro? Hay que empezar a decir las cosas de una manera explicativa para poder entender qué es lo que está sucediendo en nuestras casas. Pero un momento, porque para empezar a hablar de las cosas de manera explicativa tenemos que tener en cuenta, y queremos contarle a todos, que
Esto es lo que se conoce como la mundialmente conocida metodología de vida excepcional. Así es. Sí. Entonces, ahora sí, vamos a entrar. Viene la mundialmente conocida metodología de vida excepcional con este tema. Exacto. Lo primero que vamos a hacer es explorar qué es lo que está sucediendo. O sea, desde un ojo clínico vamos a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? La mayoría de circunstancias han cambiado. Eso es así de claro. La palabra clave aquí es ser auténticos. En la medida en la que tú logras ser tú mismo en un espacio, pues tienes bonanza. ¿Por qué? Porque no te sientes presionado a ser alguien más. Lo que está sucediendo en los hogares en donde que es algo triste que hay que decir, pero al final es algo que está sucediendo, y hay violencia intrafamiliar, hay intolerancia, hay grosería, hay maltrato. ¿Por qué? Porque están estas familias experimentando el confinamiento, pero con la comorbilidad de haber tenido estos ingredientes del no ser auténticos. ¿Listo? El no ser auténticos entre ellos mismos. Claro, aquí caben otras variables como la ignorancia, la historia de la persona, de dónde viene, todo esto, si hay o no hay recursos. Pero lo más importante acá es que cuando tú logras ser tú mismo, ser auténtico en tu hogar, pues emocionalmente hablando, tienes la capacidad de comunicarte y de mejorar tu comunicación. ¿Listo? Eso es algo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está diciendo Carolina es verdad. Están agarrándose. Las familias se están agarrando. Se están agarrando entre ellas precisamente porque están en confinamiento. Porque hay cosas que antes no vivían. Porque estaban acostumbrados a hacer otras personas. ¿Sí? Se ponían máscara cuando llegaban a la casa. Y eso cambió porque ahora nos toca a todos vivir adentro de la casa, y adentro de la casa pues ya mantener la máscara es un poco más costoso, más duro, cansa más, ya no se puede. Okay. Exacto. Entonces llega un momento en donde esta presión ejerce es tan fuerte que necesitamos salir de ahí, y lo que sucede ahí es precisamente que sale la verdadera versión de esas personas. ¿Ibas a decir algo, Karen? Sí, yo quiero hacer un aporte muy concreto en esta situación, y es que la vida nos pone como plataforma esta experiencia para que hagamos frente a las circunstancias que necesitamos transformar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que antes teníamos la relación de pareja, estaba con mi esposo, estaba con mi esposa, no sé qué. Había mucha fricción, habían cosas que yo tenía como estaba inconforme, no me gustaban, muchos reclamos guardados, pero como iba a la oficina, como estaba ocupada en otras cosas, como tenía que encontrarme con mis amigos, tenía muchos otros contextos en los que desenvolverme, como que le hacía un poco el quite a ese tema en esa relación. Obviamente estoy simplemente poniendo un ejemplo. La realidad es que en este momento el maestro del virus viene a ponernos en estas plataformas en donde te tienes que enfrentar, es un deber, te tienes que enfrentar a estas circunstancias de tu vida que no has resuelto, porque ya no le puedes seguir haciendo el quite, ¿sí? O sea, o resuelves la relación que tienes con tu esposo, con tu esposa, como ejemplo, como lo estoy usando en este momento, o la arreglas, o perdonas, o te hablas con claridad directamente, o definitivamente te tienes que divorciar porque ya es una cosa que se ha terminado, ¿sí? En este momento estamos en esa posición. Y no solamente, pues, lo que les digo, o sea, estoy poniendo el ejemplo de la relación de pareja como algo, pero esto también nos está sucediendo en las organizaciones. Como estamos en un momento tan crítico, a las personas les ha correspondido empezar a ser mucho más auténticas, y cuando el jefe tiene una máscara de tirano, pues las personas no se la están aguantando, le están diciendo un momento, es que mi horario laboral termina a las 6 de la tarde, de ahí en adelante no voy a contestar más correos electrónicos porque necesito descansar, me están doliendo los ojos de ver el computador todo el tiempo.
la gente está trabajando más y eso está haciendo que las relaciones se friccionen mucho más. Entonces, estamos en un momento de la vida donde se nos está pidiendo a través de esa plataforma de transformación que mejoremos nuestra calidad de relacionamiento. Y por eso precisamente hay más fricción, porque tenemos que hacerle frente a las circunstancias que antes las dejábamos por ahí sueltas y nos hacíamos un poco los locos. Para llegar, por ejemplo, a extremos supremamente desagradables y que nadie quiere vivir, como el tema de lo que estamos experimentando ahorita, que es en redes sociales están buscando madres sustitutas para cuidar niños pues que están siendo víctimas de maltrato. Pues obviamente ese es un extremo que es supremamente evidente, que nos enseña qué es lo que no hay que hacer en la vida. No hay que maltratar a tus seres queridos, no hay que golpearlos, no hay que maltratarlos psicológicamente, no hay que gritarles. Pero pues bueno, de ese extremo al otro extremo, que es precisamente la armonía, que es el punto en el que nosotros estamos enfocándonos el día de hoy, hay que empezar a ver en qué nos hemos desenvuelto nosotros y cómo podemos prevenir el no llegar a este extremo del maltrato. Y una de las cosas fundamentales que necesitamos tener en cuenta con respecto a eso es la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos. Okay. Cuando hablas con las otras personas, eres mucho más tolerante. Eso sí, no lo vamos a discutir. Ese es un hecho, eso es un fact. Muchas veces eres más amoroso con los demás que como eres contigo mismo, con el lenguaje. ¿Listo? Con el lenguaje. Resulta que eso también tiene una razón de ser, y es puntualmente que tú has sido tu compañía siempre. Eso hace que habitualmente la manera en la que te comunicas contigo sea esa. ¿Listo? Entonces, cuando empiezas a compartir más tiempo con otras personas, además de ti mismo, pues empiezas a como aplicar ese hábito también con las otras personas. Y entonces empiezas a hablarle también a las otras personas de la manera en la que te has venido hablando a ti mismo. Y ahí es donde empezamos a entender que si hay un costo gigantesco en el maltrato a nosotros mismos, así sea desde el sarcasmo, desde el chiste o desde la hipertolerancia que podemos tener con nosotros mismos, desde cosas tan pequeñas como decir, soy una hueva, que es algo que todo el tiempo estamos experimentando. Mucha bola, qué pereza esto, qué mamera lo otro. Son pequeñitas palabras, ¿sí me entiendes? Que al final es dificilísimo cambiar en las otras personas si no lo empezamos a cambiar con nosotros mismos. Entonces, por eso estamos hablando acá de la armonía. Necesita ese ingrediente fundamental que es la congruencia. Si yo soy congruente con el lenguaje, entonces hablo conmigo de la misma manera que hablo con los demás. ¿Listo? Si hago ese translate, ese cambio de idioma, pues me voy a cansar. Voy a cansarme y voy a terminar o extenuado con el otro, o al final maltratándolo, si yo no cambio la manera en la que hablo conmigo mismo. ¿Listo? Entonces, la invitación el día de hoy es que empieces a darte cuenta de cómo te estás hablando a ti, porque precisamente en este aislamiento en el que estamos, necesitamos ser mucho más amorosos, necesitamos propender mucho más a la armonía. Acá es donde empiezas a darte cuenta de que las palabras realmente crean mundos, crean realidades, y en todas las relaciones empieza a verse eso, en todas. La relación que tienes con tu pareja, la relación que tienes con tus hijos, la relación que tienes con tus padres, todo eso es fundamental. ¿Listo? Otro fun fact que he visto por ahí es como los abuelitos, videos de abuelitos que quieren escaparse del confinamiento, del aislamiento en la cuarentena. Y claro, la manera en la que hablan los abuelitos de manera generalizada es durísima, es con groserías, es a los hijueputazos, es tenaz. Es una cosa que uno dice, Dios mío, o sea, así se hablan ellos a ellos mismos todo el tiempo. Entonces uno empieza a darse cuenta, ¿cómo sería la infancia de estos abuelitos? O sea, a palazos, vi un abuelito pegándole un bastonazo a la hija
porque se quería escapar. Y la hija, no, no, papá, que usted no puede salir, que cómo se le ocurre, eso no se puede. Y la oveja, a mí, gran hijo de puta, ustedes no me van a encerrar acá. Y ¡pum! Le empezó a dar con el bastón. Imagínense. Entonces eso es duro, ¿sí? Duro empezar a ver esto como más que un evento, como el síntoma de lo que ellos han estado haciendo con ellos mismos, estos abuelitos, en términos de el lenguaje, cómo se han venido hablando a ellos mismos toda la vida. Entonces por eso creo que es tan importante empezar a ser más precisos con el lenguaje, más reales, menos sarcasmo, menos autobullying, menos dominancia con el lenguaje, y empezar a ser más congregadores, porque al final es lo que nos permite abrir nuevos mundos, nuevas realidades. Bueno, el asunto es cómo se hace esto, porque o sea, la capacidad de comunicación es una capacidad tan inconsciente, ¿verdad? O sea, es una cosa que ya aprendimos y como lo aprendimos lo ejecutamos. Entonces te invito, Nico, a que nos dirijamos concretamente a darles herramientas a las personas para que lo puedan hacer en este momento. Voy a comenzar yo. En este momento es muy sencillo darse cuenta, porque no tenemos distractores. No tienes el distractor de ir a la oficina del tráfico, de la conversación del clima, porque con tal persona te encontraste en el ascensor. Eso no está. Por lo tanto, tienes más espacio para enfocarte en tus pensamientos y en tus emociones. Y concretamente hoy estamos hablando de tus pensamientos, porque los diálogos que tienes contigo mismo están en el marco de tu propio pensamiento. Así que este es una de las herramientas que quiero entregar. Sé más consciente de lo que estás pensando, de cómo tú te estás hablando a ti mismo en ese diálogo interno, para entender cuáles son esos patrones que necesitamos transformar. Tal cual. Mira, hay que tener en cuenta también que hay ciertos como características básicas por default que tienen las relaciones. ¿Listo? La relación con la pareja tiene una característica básica que es el tema de los acuerdos. Es decir, lo que yo acuerdo con mi pareja. Y muchas veces en términos de comunicación, lo que acuerdo con mi pareja no es tan claro. ¿Por qué? Pues porque o no hablamos o se nos olvida lo que acordamos. O y ese es un problema. Suponemos también. Claro, ¿no? eso significa específicamente el no hablar. El no hablar de manera explícita, el ser implícito, ¿listo? Entonces acuérdate, son dos razones las cuales hacen que nosotros la embarremos como pareja. El que el acuerdo sea implícito o el que se me olviden los acuerdos explícitos que tengo. ¿Listo? Porque pues obviamente en la medida en la que va pasando el tiempo te vas a dar cuenta de que eres un ser humano. Y los seres humanos no son el mármol en el que escribimos las cosas que queremos hacer. No. A veces se nos olvidan las cosas. Entonces cuando tú, por ejemplo, acuerdas algo que es supremamente importante para tu pareja, como por ejemplo el ser más organizado, ¿listo? O el, por ejemplo, bajarle el volumen a algo. O por ejemplo uno de los quehaceres de la casa o uno de los quehaceres con los hijos, y se nos pasa eso, pues ahí empezamos a tener problemas graves, porque representan de profundidad falta de compromiso con el otro, ¿listo? Y egoísmo en últimas. Entonces, una de las cosas que más tenemos que hacer en este momento como pareja es esforzarnos por hablar de manera explícita más las cosas que queremos con el otro y recordar los acuerdos que tenemos. Eso con las parejas. Con los hijos, que sucede mucho con los hijos. Esto es algo que tal vez a algunos papás les va a doler, pero al final termina siendo un fenómeno. Y es que cuando tú eres hijo en esta era, eres cliente. Es decir, está todo hecho para ti. Todo hecho para ti. ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere la niña? ¿A dónde lo llevamos? ¿Cuál es el regalo que quiere? ¿Cuál es la educación que necesita? O sea, todo el tiempo estamos como alrededor de ellos para que sean ellos clientes, ¿sí? Entonces, no, mamá, papá, es que yo no quiero, es que a mí no me gusta, es que yo disfruto más X, es que, bueno, todas estas cosas terminan siendo un problema verdadero en este momento, en la cuarentena, porque pasa de ser tu hijo un cliente a ser un preso.
Y te voy a explicar esta dinámica. Ay, Claro, perfecto. porque es que el trasfondo de que tu hijo sea un cliente es que le hace falta el amor. O sea, le hace falta el, Sí, la mejor profundidad dicho, de la relación. exacto. Ajá, La ajá. capacidad de tener un papá, una mamá con quien yo puedo construir y sobre todo edificar mi identidad, construir Ajá. en comunidad y edificar mi identidad. Si yo solamente soy cliente, entonces yo pido y ellos me dan y ya, y yo soy un cero a la izquierda para ellos, ¿listo? Simplemente soy cliente y ya. En este caso, puntualmente, lo que está sucediendo es que como los papás están más presentes, como los papás están más ahí, entonces los muchachitos están tal cual, como si los papás fueran carcelarios. Entonces van y solamente les piden mejor dicho, les muestran lo mínimo para, de una manera esquineriana, como por refuerzo, ellos empiezan a obtener cosas. ¿Sí me entiendes? Mamá, ya tendí la cama. Mamá, ya lavé la loza. Mamá, ya hice X. ¿Puedo jugar ahora PlayStation? ¿Puedo meterme en el FIFA? ¿Puedo meter a hacerme, no sé, lo que ellos hacen en redes sociales? Es como que todo un premio, ¿sí me entiendes? Y el relacionamiento que hay con ellos es precisamente eso. Entonces, ¿qué te permito hacer? Es como si yo tuviera las llaves de las celdas en la casa, ¿sí? Por eso es que estoy hablando específicamente de que se convierten Duro. en presos. Y resulta que eso no es tan bueno, sobre todo para ellos como hijos, porque ellos necesitan sentirse más útiles, necesitan sentirse parte de estas circunstancias, en la medida en la que ellos entienden que son fundamentales en este proceso, en esta crisis, Claro. es porque nosotros como padres se lo hacemos sentir a ellos. Es decir, nos sentamos y les decimos: vea, hijo, a mí me encanta cuando usted se sienta acá con nosotros, porque sus conversaciones, sus comentarios, sus chistes hacen que nosotros podamos vivir esta cuarentena de una manera más amena. Mi rol como papá, mi rol como mamá puede ser otro en este momento, y es el tema de el generar la estructura, el orden, el proveer, pero eso no significa que tú no tengas roles importantísimos en este momento, y es pues precisamente que seas el pegante en nosotros, que nos puedas llegar a llevar a insights, a epifanías, en donde gracias a tus observaciones nosotros nos damos cuenta de las cosas. Tú eres un miembro fundamental en esta familia y haces parte, y eso hace precisamente que la relación sea más fuerte, más llevadera. Es que además esto se da por ese patrón que tenemos de dar las cosas por sentadas, ¿no? O sea, es mi hijo y ya sabe qué tiene que hacer, cuál es su rol, o sea, no lo mismo que yo. O sea, yo soy el papá y yo asumo, o la mamá, y asumo la posición de así es y así tiene que ser. Que desde mi punto de vista es una situación superficial, es superficial. O sea, finalmente todas las relaciones se construyen. Y se construyen en esa interacción y en esa capacidad de comunicación. Y como venimos como sociedad, como cultura, con la tara de que no tenemos que decir lo que sentimos, porque si decimos lo que sentimos entonces somos débiles, o no tenemos el carácter suficiente para tomar decisiones. Entonces eso nos ha impedido ser auténticos, nos ha impedido decirle al otro lo que pensamos y lo que sentimos, y escuchar también del otro lo que piensa y lo que siente. Entonces definitivamente en este momento nos está diciendo: ¿sabe qué? Deje todo eso de lado, o sea, deje toda esa falsa creencia de que las emociones no deben ser expresadas ni siquiera experienciadas, porque en este momento el que diga que no está sintiendo algo, pues definitivamente es que está muy inconsciente. ¿Sí? O sea, todos estamos en este momento con gran atención en nuestras emociones, con gran atención. Entonces nos estamos dando cuenta de que las emociones son una montaña rusa. En un día amanezco muy feliz porque estoy en mi casa, muy feliz porque estoy compartiendo con la gente que quiero, pero a las 2 horas me entra angustia porque no sé qué va a pasar, pero luego ya me relajo, entonces ya siento tranquilidad. Entonces estamos en una montaña rusa emocional en este preciso momento, que todo el mundo está generando el primer paso de la inteligencia emocional, que es la conciencia. O sea, es una cosa que no te puedes hacer el loco en este momento, no te puedes hacer el loco, o sea, te corresponde verlo de frente.
Obviamente otra relación fundamental que tenemos ahorita a flor de piel es la relación que tenemos con los mayores, es decir, nuestros papás y nuestros abuelos. Hay que tener en cuenta que en la medida en la que va pasando el tiempo, nuestra estructura de hábitos es cada vez más establecida. ¿Listo? Cuando somos jóvenes, pues somos más flexibles a los cambios, mucho más flexibles. De hecho, una de las cosas más magníficas que he podido ver en la cuarentena es la capacidad adaptativa que tienen mis hijos para las circunstancias. De hecho, Cristóbal, siempre que yo le pregunto, hijo, ¿quieres volver al colegio? Me dice, no, yo estoy bien aquí, estoy feliz. Y yo le dije, bueno, de acuerdo a cómo está este tema, yo creo que para tu cumpleaños es que volvemos al colegio. El cumpleaños de él es en agosto. Y él dice, genial, sí, perfecto para celebrar la fiesta. Y eso que, él no ha tocado, o sea, no ha visto el cielo, solamente a través de las ventanas, ¿sí? Es duro para ellos, es realmente duro, pero pues ellos tienen la capacidad de ser flexibles. Obviamente, cuando eres mayor y tienes hábitos de comportamiento, patrones de comportamiento, como por ejemplo los abuelos que necesitan caminar sí o sí, necesitan salir, el plan, así como nosotros tenemos el plan de encontrarnos en un café o en un bar con unos amigos, para algunos abuelos ese plan es ir a la tienda, literalmente, sí. O sea, es ir a la tienda. Y entonces, ¿por qué no me vas a dejar ir a la tienda? O ir a misa. O ir a misa, exacto. Entonces, esas circunstancias para ellos es mucho más dura porque pues ellos han tenido estos hábitos más establecidos desde hace muchos más años. Entonces la posibilidad que nosotros tenemos de ser flexibles también con sus reacciones emocionales va a permitir que la armonía siga siendo en el hogar. Entonces pues también entender que la flexibilidad en ese caso con nosotros mismos representa también el ser tolerantes con el lenguaje, no contestar de la misma manera, no levantar la voz, no hacerla de para un perro más grande, no, o sea, hacer las cosas con calma y obviamente teniendo en cuenta que todo esto es duro para todos, pero pues al final necesitamos ser la voz de la conciencia si queremos construir armonía en nuestra casa. Bueno, entonces te propongo que entremos a nuestra parte de entregar la receta de este sancocho, en donde el ingrediente más importante es la armonía, ¿vale? ¿Cuál sería esa receta? ¿Cuál sería esa receta para que podamos tener conversaciones armoniosas, tener relaciones armoniosas en este momento en el que estamos viviendo? Necesitamos poner un pedacito de cielo en nuestra vida y ese pedacito de cielo tiene que ser nuestra casa en este momento. La verdad es que estamos pasando por una situación difícil, es una situación en donde tenemos gran incertidumbre, nuestra vida está en riesgo, la vida de personas que amamos está en riesgo, es un enemigo que al no ver, porque no vemos el virus, como no lo vemos, no lo dimensionamos, entonces hay mucha, a lo que me refiero es a que es un momento difícil, es duro para nosotros como humanos en este instante. Por lo tanto, necesitamos hacernos cargo de construir un espacio de paz, de tranquilidad, de armonía. Es nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros necesita en este momento construir ese espacio de alivio. Y ese espacio de alivio en este instante tiene que ser nuestra casa, tiene que ser. Por lo tanto, pues invitadísimos a que construyamos armonía a través de la receta del sancocho del ser. Tal cual. Mira, Caro, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta con respecto a esta receta es cuáles son las palabras que usamos al tomar decisiones. Es decir, las palabras que usamos cuando vamos a tomar decisiones son, por ejemplo, tengo. Por ejemplo, debo, por ejemplo, toca, ¿sí? Toca lavar la loza, tengo que pagar los servicios, debería sacar al perro. Son palabras que constantemente usamos para tomar decisiones,
Se llaman operadores modales. Y el problema es que estas palabras van en contra de nuestra dimensión emocional, porque cuando tú sientes, o sea, inmediatamente después de que dices estas palabras, lo que sientes es un peso de obligación. ¿Listo? Obligación, sí, qué pereza, obligación, me toca, exacto. Debería, sí, eso es aburrido. Es aburridor. Exacto. Entonces, lo que me parece muy importante que tengamos en cuenta acá es que si es obligación con nosotros, imagínese si alguien más lo hace con usted. ¿Sí? Sí, no. Haga el ejercicio en su cabeza. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le dice debería? ¿Sabes qué, Carito? Deberías hacer más ejercicio porque deberías bajar esa barriga. No, te mando para la porra. O sea, a mí nadie viene pues aquí a decirme lo que yo debería o no debería hacer. Esa es la posición en la que entramos emocionalmente. Estoy representando la emoción es que se genera rechazo. Específicamente, se genera rechazo. Pues lo mismo es cuando, no, mira, Nicolás, tú no puedes salir así porque es que lo que tú tienes es hijos y tú tienes que velar por ellos, entonces tú no puedes ponerlos en riesgo. Es exactamente lo mismo, claro, ¿sí me entiendes? Total, sí. Entonces, en la medida en la que cambiamos esas palabras y las movemos hacia unas que integren las dos dimensiones, la dimensión de, o sea, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, pues es maravilloso. Y todo eso tiene que ver con algo que se llama las decisiones. ¿Sí? Decisiones. ¿Qué pasa si yo, en vez de decir, tengo hambre, voy a comer algo? Tú dices, decido comer algo. Suena raro, ¿sí o no? Es como, en este momento mi decisión es comer algo. Pero inmediatamente después de eso empiezas a hacer conciencia de que tu decisión trasciende y no solamente es comer algo, sino ¿por qué? Porque esta dimensión emocional está mucho más pegada a la que te identifica a ti como persona. ¿Listo? Eso significa puntualmente significa, oiga, esto es algo que yo como individuo estoy haciendo. No soy un autómata, no soy un robot, no, yo tengo identidad. Entonces, al final, como con mi identidad, yo también decido comer bien. No solamente comer algo, sino comer bien. Entonces, las consecuencias de usar palabras que integran también son maravillosas porque al final es algo que te conviene. En vez de decir tengo que, di decido. En vez de decir debería, di elijo, o puedo, o quiero. En vez de decir me toca, di me corresponde. Y si empiezas a hablar así contigo, imagínate cómo vas a hablar con los demás. Imagínate cómo vas a hablar con tus hijos, con tus abuelos. Son cosas que al final cuestionan, ¿sí me entiendes? Como, bueno, usted no puede salir, abuelo. Usted le toca quedarse aquí encerrado. Punto. ¿Qué pasa si en vez de eso nos lo sentamos y le decimos, abuelo, la decisión suya es ponernos a todos en riesgo? Abuelo, claro. ¿Qué pasa si usted sale? ¿Sí? Si es algo que usted puede hacer, que elige hacer en este momento, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Cómo va a ser para que nosotros lo cuidemos? Con los muchachitos. A usted le toca lavar la loza. Hijo, a mí me correspondió hacer el almuerzo, a ti te corresponde lavar la loza. ¿Sí? Y en la medida en que entramos en esta onda de armonía, pues nos damos cuenta de que sí nos demoramos un poquito más, pero al final empezamos a entender que la energía, ¿sí? Las emociones van a permitir que esto sea más llevadero. No vamos a irnos a esos extremos. Así es como verdaderamente entramos en armonía cuando hablamos las cosas. Para mí, ¿sabes? Tiene que ver con amor. O sea, es ser muy respetuosos, es ser muy responsables de los otros y hablarle desde el entendimiento que es una persona que tengo que cuidar, que me corresponde cuidar, ¿sí? Entonces es hablarle correctamente, ni siquiera es positivamente, es hablar correctamente, ¿sí? Yo tengo un ingrediente para esta receta que tiene que ver con manifestar a los demás que son importantes en nuestra vida en este momento. Pues siempre, finalmente, ¿verdad? Pero en este momento manifestarlo. Es decir, decirle a la persona, te quiero, confío en ti, por favor, cuídate realmente, eres importante en mi vida, quiero que estés bien. Claro, maravilloso. Este tipo de cosas son muy, muy importantes en este momento. O sea, es lo que les mencionaba hace unos momentos, hace un segundo. Es
damos las cosas por sentadas, ¿sí? Doy las cosas por sentadas, entonces, ¿hace cuánto tiempo que no le dices a tus papás que los amas y que son importantes para ti y que su lugar en tu vida es un lugar muy importante, es privilegiado, que tu vida sin ellos no sería igual? ¿Hace cuánto tiempo no se lo dices? En este momento, como les decía ahorita, estamos en una situación difícil, compleja. Entonces, en decirle a las personas esto genera lazos, genera unión, nos recuerda que estamos juntos y que nos tenemos unos a otros, a pesar de las circunstancias, estamos aquí, estamos para el otro. Así que mi ingrediente para este sancocho es mostrar el aprecio a los demás a través de las palabras. Decirle, estoy contigo, cuídate. Quiero que continúes conmigo por el resto de mi vida. Ese tipo de cosas te va a permitir, va a hacer que la otra persona entienda con claridad su papel en tu vida y va a generar gran armonía. Tal cual, así es. Fíjate que pues precisamente una de las cosas más importantes que has dicho tú en este momento es, por encima de la dominancia, por encima del poder, por encima del control, está el tema del amor. Y eso es a lo que me refería yo cuando hablaba del sistema y de la importancia de cada uno de los miembros del sistema. Si yo como hijo siento que hago parte de una dinámica familiar en donde no solamente soy cliente o soy preso, sino que también estoy siendo parte de algo más grande, eso me va a hacer sentir amado al final. ¿Sí? Y eso es de lo que tenemos que hablar acá. En todos los casos es la misma cosa, es la posibilidad de escuchar a los papás, la posibilidad de escuchar a los abuelos, empezar a entender cuáles son sus necesidades, abrirle espacio a todo, que si hay momentos de reírnos, van a haber momentos de reírnos, que si hay momentos de jugar, van a haber momentos de jugar, pero que en la mayoría del tiempo dejemos el sarcasmo a un lado y seamos directos, que hablemos desde el corazón, que hablemos con amor, ¿sí? Que dejemos cosas que no construyen, ¿sí? Como por ejemplo, no, pues el piso aquí se barre solo, ¿no? Si yo no lo barro, entonces nadie más. Esa losa que está ahí hace 3 días, pues no, entonces se va a lavar sola, ¿qué vamos a hacer? No, esas cosas no construyen, no funcionan, ¿sí? En la medida en la que vas dándote cuenta de esto, ves también que es lo mismo que los influencers vacíos, que lo que hacían era mostrar las nalgas o hacer chistes pendejos, pues no, afuera. ¿Qué tal que el ¿cómo es? Coronavirus Challenge, que era lamer las cosas? No, o sea, eso... No lo conozco y no quiero saber de él. No te estás perdiendo de nada, por favor. Bueno, pues precisamente, o sea, si ya no puedo salir de mi casa y lo único que hacía era mostrar mis nalgas, pues la diferencia era que antes habían fondos diferentes, entonces mostraba las nalgas con la Torre Eiffel atrás, o con la Torre de Pisa, o no sé, con el Parque Disney, todo eso era llamativo, pero ya ahora solo tus nalgas pues van a cansar. ¿Listo? Entonces ahora el tema del contenido, de la profundidad, es fenomenal, y eso es lo que nos está permitiendo esta cuarentena. Precisamente hablaba con alguien de esto y le decía, oye, esta conversación que estamos teniendo es sensacional porque no estamos hablando de nada que es trivial, y me parece mágico que la cuarentena nos haya empujado a esto. Sí, nos dio esto, ¿no? ¿Sí? Nos dio esto. Sí, exacto. Y no voy a desconocer las cosas también las consecuencias de la cuarentena, que es el tema de pues las consecuencias económicas y financieras que estoy viviendo como padre de familia, como cabeza de hogar, las consecuencias también, el miedo, la expectativa, el sinsabor de la inseguridad, la incertidumbre de no saber qué va a suceder. Eso no se quita, pero al final la posibilidad que tengo de trascender con otra persona y de darme cuenta de lo que es importante en esta cuarentena, eso no me lo quita nadie, y eso es algo que está sucediendo todos los días. Cada momento es mágico,
cada espacio es fabuloso y eso me hace sentir supremamente agradecido con este espacio. Así que esa es la pregunta que dejamos el día de hoy es, sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué personas estás siguiendo que aporten por estos días? Como está súper conectado a nuestro fun fact, el tema de cuáles son los influencers, ¿no? O sea, ya los influencers que se les acabó la influencia porque el mundo cambió y entonces ya no, lo trivial no tiene lugar. Entonces, realmente, ¿cuáles son esas personas que de verdad te están influenciando porque están aportando en tu vida y a quienes estás siguiendo? Eso nos ayuda un montón porque queremos pues conectarnos con este tipo de personas y así lo podemos compartir con todos los que nos siguen y más personas. Quiero recordarte que el próximo martes vamos a nuevamente hacer conversatorio en vivo. Les enviaré por todas las redes sociales. Por favor, síganos, conéctenos para saber cómo se pueden involucrar en nuestro conversatorio. El primero que hicimos estuvo sensacional. La verdad es que recibimos la retroalimentación casi de todas las personas que estuvieron allí diciéndonos que por favor abriéramos estos espacios y que abriéramos más espacios. Por lo tanto, vamos a hacerlo el próximo martes 21 de abril a las 7 de la noche, muy conectados por todas partes porque vamos a dejar la información para conectarnos a través de Zoom. Y pues vamos a hablar de lo que hablamos la vez pasada, que está conectado también con esto, es ese ingrediente de la imaginación que nos va a permitir construir un nuevo mundo. Vamos a dar herramientas para usar la imaginación para construir la realidad que necesitamos o que queremos vivir en adelante, y vamos a acompañarnos. Recuerden que estamos juntos en esto y tu presencia es fundamental, así que nos vemos el próximo martes 7 de la noche en nuestro conversatorio del Sancocho del Ser con Nico y Caro. Y bueno, ¿qué más? ¿Quieres decir algo más, Nico? Que nos sigan en redes, ya saben, nuestras redes, @CaroBahamón, @NicoAinur en Instagram. Nos pueden encontrar en Facebook como Bahamón Vida Excepcional y bueno, ya muchos de ustedes están conectados con nosotros a través de WhatsApp. Sí, yo quiero decir una última cosa y es que ojalá se tomen el tiempo de compartir las cosas que han visto durante estos días, que han tenido sentido y profundidad y que les han ayudado a generar armonía en sus casas. Yo personalmente he dejado de hacer el scrolling en memes. Me encantan los memes, pero he dejado los memes a un lado y me he conectado mucho más con documentales de naturaleza y con lecturas para mis hijos. Eso es algo que les comparto. Obviamente hace mucho tiempo dejé atrás. Lo primero que dejé fue la televisión colombiana, sobre todo. Después dejé a un lado el Twitter. Solamente uso el Twitter como media hora al día para informarme y no más. Después he dejado también a un lado el Instagram. Y bueno, en este momento me enfoco muchísimo es precisamente en eso, en el contenido de profundidad. ¿Listo? Okay. Y personas que le aportan a mi vida, youtubers que en este momento tienen verdaderas conversaciones conmigo, que editan menos. Entonces estoy pendiente de las respuestas que tengas, porque realmente sí quiero hacer un banco de información que sea valioso. ¿Listo? Sí. Y para eso es que funciona también este sancocho, el sancocho del ser. ¿Listo? Un abrazo a todos y bueno, feliz semana, nos vemos el martes. Nos vemos el martes, mis amigos. Amor por todo y por todos.